Continuando con el proyecto del video que llevamos a cabo para enseñar y transmitir y entender el significado de estos días tan especiales. Hablamos de Rosh Hashanah, de un día único en el año, pero vamos a continuar. Sigue a Rosh Hashanah lo que se llama los 10 días de reflexión, Aseret Emet Teshuvah. De hecho, comienzan con Rosh Hashanah. El primer día de esos 10 días es Rosh Hashanah, pero culmina con la Neilá, el cierre, el día más sagrado del año, que es el día de Kippur. Y como ya lo expliqué, la idea de transmitir a través de este video las explicaciones de estos días es entender la esencia, por qué hacemos las cosas. Y reitero que aquellas personas que en este año lamentablemente van a estar limitadas de poder participar en los rezos en los templos, sin embargo, eso no debe quitar en lo más mínimo de darle el sentido verdadero y profundo a estos días tan especiales. Se le puede dar todo el sentido, uno puede ayunar, estar en su casa, pedirle a Dios, reflexionar, hacer un balance y que llegue al cielo, pero siempre entendiendo el por qué se hacen las cosas y su significado. Y para lograr ese objetivo, estamos aquí con ustedes, vamos a ir explicando paso por paso qué se hace en estos días tan especiales. En síntesis, son 10 días de reflexión, Aseret Emet Teshuvah en particular y haciendo énfasis en Shabbat Teshuvah. Pero ¿qué es la Teshuvah? ¿Qué son 10 días de reflexión? ¿Cómo se hace Teshuvah? Y sobre esto quiero decir 3 puntos muy importantes. El primero, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos regañen. Cuando nos dicen estás mal y nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? Inmediatamente a la defensiva. Siempre justificando, no, yo hice esto por esto, tenía razón, y siempre tenemos justificativos, porque el otro me está haciendo ver que estoy mal. Pero aquí el mensaje es, no esperes a que alguien te haga ver que estés mal, que te regañen. Sé autocrítico. Ten la madurez para no estar a la defensiva, tú mismo regáñate. Sé autocrítico, cuestiónate, analiza tus acciones y di estoy bien o mal y busca cómo superarte. Ese es el primer fundamento de estos días, que ese es el llamado. Son días para la reflexión. Hazlo tú, aprovecha. El segundo, diferenciemos y no confundamos entre una mala acción o ser malos. Sepamos entender el error y decir cometí un error y tengo que mejorarlo. Pero no por eso soy malo. Porque el creernos que somos malos, porque aunque cometí muchos errores, entonces ya hay el desánimo. Ya, soy malo, no tengo esperanza, yo soy una mala persona y no me puedo superar. No, todos sabemos perfectamente que en el fondo tenemos el alma, imagen y semejanza divina y tenemos nobleza y bondad, pero las circunstancias, el ambiente, la sociedad, la educación, muchas cosas nos llevan a malas acciones, pero nunca estemos criticándonos a nosotros, sino a esa acción. Tengo que mejorar esa acción. Ese es el segundo fundamento de la Teshuvah, del arrepentimiento. Y el tercero, similar al segundo que estoy diciendo, saber diferenciar entre culpa y arrepentimiento. Culpa es no perdonarse. Soy culpable y eso se aplica, el término culpa es más común cuando le hice algo a alguien. Por mí tuvo ese accidente y le pasó el otro y siento un sentimiento de culpa que no me lo puedo perdonar. A veces confundimos y usamos ese concepto por los errores que cometimos hacia Dios y sentimos culpa. No le hicimos nada a Dios. Si hacemos algo bueno o malo, no le estamos haciendo un favor a Dios. Es simplemente nosotros perjudicarnos. Entonces ahí cabería el arrepentimiento, como se aplicaría en un error en el comercio. Si compré una mercancía equivocada y me causó pérdidas,
pues no es que tengo culpa, tengo arrepentimiento. Dice, está mal, voy a corregir eso, voy a comprar una mercancía, la indicada, la que me va a dar ganancias. Eso es todo, es una gran diferencia. Entender que si nosotros cometemos errores, pecados o hacemos buenas acciones, los únicos que nos beneficiamos o nos perjudicamos somos nosotros mismos. Entonces ahí es hacer esa reflexión, ese es el concepto de la Teshuvah. Entonces lo repito, los 3 puntos. El primero, no esperemos que alguien nos llame la atención, que regañes. Tengamos la madurez de ser autocríticos. El segundo, enfoquémonos en el error y no en la persona, no decir que por eso soy malo. Y el tercero, diferenciemos entre culpa y arrepentimiento y considerar cómo superarnos. Por eso justamente hay una comparación que dicen en los Salmos, en Shir Hashirim, el Ginat Egoz, a un jardín de nueces, y que se comparó el pueblo de Israel a las nueces, porque una nuez se cae al lodo, se ensucia toda, pero no por eso se echó a perder el fruto, el interior, por eso tiene una cáscara. ¿Qué se ensució? La cáscara, lo externo. La nuez sigue íntegra, la puedes comer y disfrutar. También nosotros, cuando cometemos errores, ensuciamos externamente, pero nuestro interior sigue puro y sigue íntegro. Y siempre con esa visión de ánimo y de positivismo, decir tengo el potencial y ver hacia adelante y no de caer en el desánimo, en la depresión, en decir no tengo esperanzas. Tengamos eso muy presente para realmente ser mejores personas. Una de las costumbres muy conocidas que se llevan a cabo en estos días antes de Kippur son las famosas caparot. ¿Pero qué significa eso? De verdad quiero que se entienda porque se toma también como hasta medio hechicería parecería. La costumbre original es agarrar una gallina, pasarla sobre la cabeza y decir, esta es mi expiación en mi lugar, esta gallina se va a sacrificar y Dios me va a mandar larga vida. Pero eso parece un acto de hechicería, aunque hoy en día ya muy poca gente lo hace de esa forma directamente así con la gallina. Hay otra recomendación, de hecho, de hacerlo con dinero, de decir, Elo amaot halifati temurati kaparati, que este dinero sea como mi expiación, con mi lugar y mi capará, y que este dinero sea para tzedaká y yo sea escrito en el libro de la vida. Pero realmente con hacer eso ya con eso me expié y ya voy a estar en el libro de la vida. Obviamente que es un simbolismo, como muchas cosas que hacemos, y cuando se mata incluso la gallina, no es que con eso hice un sacrificio, también no se confunda. En los tiempos del templo se llevaban a cabo sacrificios con una intención muy particular, que no es el momento ahorita de explicarlo, pero eso es como simplemente despertar la reflexión. En el caso de la gallina que se sacrifica, uno le pide a Dios, viendo lo que está sucediendo. Si Dios no lo quiera, tenía el destino que algo me tendría que suceder, por el hecho que te estoy pidiendo perdón y pido, ya, como que por eso se dice capará como expiación, que se vaya con eso, pero ten misericordia de mí, cámbiame el destino. Es una forma nada más de despertar el sentimiento, similar a lo que había explicado en la noche del Seder de Rosh Hashanah, que comemos manzana con miel, no es que es mágico, simplemente le despierto mis sentimientos y me proyecto, quiero atraer un año dulce como la miel. Aquí también le pido a Dios que sea mi expiación y de corazón pido que Dios me destine para vida. Pero tiene más sentido hacerlo con una tzedaká, con un dinero. ¿Por qué? Porque la tzedaká tiene muchísima fuerza. Hay un famoso pasuk, frase que dice, Uzdaká tatzil mimavet, que incluso la tzedaká salva de la muerte. Que si hay un destino que a la persona le tocaba, Dios no lo quiera, se le destinó tantos años y ya se acabó su vida, hay veces con la fuerza de doblegar la naturaleza de la persona, el egoísmo natural, uno trabaja, gana el dinero, dice yo, ¿por qué lo voy a compartir? Pero doblegando eso y tener ese sentimiento de querer hacer el bien, de ayudar al otro,
ese gran mérito puede cambiar destinos y salvar a la persona. Entonces, por eso, cuando agarramos ese dinero y decimos que este dinero sea mi expiación, que este dinero lo voy a dar para el tzedakah y Dios se inscribe para la vida, por esa fuerza, por ese poder, por ese mérito de la tzedakah, sí puede cambiar el destino de la persona. Ese es el significado que hay que darle. Y a propósito, hablando justamente del gran mérito que tiene la tzedakah, la caridad, el ayudar, es conocido que está escrito que hay 3 acciones que tienen un poder tan fuerte que pueden quitar todos los malos decretos. Así dicen nuestros sabios. Uchubá, utfilá, uzdaká, ma'avidim etroa gezerá. La teshuvá, la superación, el arrepentimiento y mejorar nuestras acciones. El rezo, el pedirle a Dios de corazón y la tzedakah, que como lo acabo de explicar, pueden quitar todos los malos decretos. Y justamente todo el sentido de lo que hacemos en estos días, y en particular en Kippur, es concentrarnos en esas 3 cosas. Kippur, como ya expliqué, la teshuvá, dije los pasos, la reflexión de superación, el ser una mejor persona, cambiar nuestra naturaleza, también hace que se quiten los malos decretos. Yo estoy cambiando algo que naturalmente soy así, doblego esos instintos naturales y algo casi sobrenatural de cambiar mi carácter y demás, entonces Dios también rompe las leyes naturales y aunque tenía que suceder algo, hace un milagro, la cambia y me manda lo bueno y quita los malos decretos. Después de la tefilá, cuando le pido a Dios de corazón, ¿a qué nos dedicamos en Kippur? De la mañana hasta la noche estamos rezando, pero no es simplemente leer un texto superficialmente, es pedirle a Dios de verdad, de corazón, sentir esa relación de padre a hijo. Le estoy pidiendo a mi papá que me quiere, le hablo de lo más profundo de mi corazón. Eso tiene también poder que aunque me tocaba algo, Dios me lo cambie. Y como expliqué, el tercer fundamento, la tzedakah, que por eso se acostumbra, se compran las aliyot, se dan donativos, aunque no lo podemos entregar en día de Kippur, pero uno se compromete y antes de Kippur se hace las kaparot, se acostumbra a dar tzedakah. Esas 3 cosas tan importantes pueden quitar todos los malos decretos, incluido la pandemia o cualquier otro mal que pueda haber en el mundo. Hagamos esas 3 cosas y vamos a cambiar todos los decretos negativos en positivos. El día de hoy estamos en este recinto llamado Bet HaHaim. Bet HaHaim significa la casa de la vida, donde observamos a nuestros seres queridos que están sus restos aquí, pero sabemos que están con vida, que sus almas están en el cielo, en el Gan Eden con Dios vivos. Nos acompañan el presidente, directivos de la comunidad, la Hebrá, que la llamamos Hebrá Kadishá, el grupo sagrado, por la labor santa y sagrada que ellos llevan a cabo cotidianamente. Pero estos momentos tan especiales en estos días, que también son sagrados, antes del día más sagrado del año, del día de Kippur, y tenemos la costumbre normalmente de venir a este lugar y conectarnos con nuestros seres queridos, pedirles a ellos que están cerca de Dios, que pidan por todos nosotros, que pidan por lo que estamos pasando en estos días tan difíciles. En esta ocasión vamos a conectarnos, ahorita tal vez viéndolos por Zoom, pero nuestros corazones van a seguir conectados directamente con ellos. El venir al Bet HaHaim es una tradición muy bonita, importante, pero es simbólica. Es para nuestros sentimientos, para sentir el lugar donde se encuentran, pero realmente la conexión no tiene que ser físicamente aquí, la conexión es directa de nuestros sentimientos, de nuestro corazón con ellos, y eso lo vamos a hacer igual. Vamos a ver este lugar antes de Kippur y estar pensando y recordando los legados que nos dejaron. Vamos a pedir también
perdón en alguna ocasión si uno les hizo algo, por eso se acostumbra a venir, y capará también por ellos, leemos Teilim para que el alma se eleve, y en unos momentos también vamos a aprender aquí una... Otra de las costumbres más notorias y conocidas que se llevan a cabo justamente vísperas de Kippur, es que la gente va al templo, a la sinagoga, y prenden velas, por lo general en memoria de sus seres queridos. Algunos prenden también en memoria de Rabbi Meir Balanés, pero hay esa tradición de prender una vela. ¿Qué significa? Primero quiero aclarar algo que ya lo dije y lo reitero, que eso no tiene que ser a fuerzas en el CNIS, en el templo. Prender la vela, el mensaje que tiene es exactamente igual que uno la prenda en su casa o en el CNIS o donde sea. Es un mensaje metafórico también, simbólico, recordatorio. La vela representa, de hecho, el alma de la persona. Es conocido el dicho que dice, Kiner Hashem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma de la persona. ¿Por qué? Porque la vela nos ilumina, nos guía, es decir, si hay oscuridad veo el camino. El alma, ¿qué es lo que transmite? También luz, ilumina, es decir, la inteligencia, la sabiduría viene del alma, de esa parte de Dios que tenemos dentro de nosotros. Cuando fallece un ser querido, fallece el cuerpo, muere el cuerpo, se acaba. Justamente se comparó a la vela, porque la vela tiene el aceite o la parte física, la cera, y tiene la parte más abstracta, que es la luz. Aunque el cuerpo ya no está, la luz que esos seres queridos nos dejaron, nos siguen iluminando. Eso nos apagó y los estamos recordando en este día tan especial, antes de Kippur, que también ellos se siguen elevando, porque nosotros seguimos haciendo sus enseñanzas, sus acciones, y eso se les acredita. Entonces estamos prendiendo una vela en nuestros corazones realmente, recordando que la luz de ellos nos siguen guiando y nos siguen iluminando. Y lo mismo si uno prende de Rabbi Meir Balanés de hace 2000 años, también nos dejó enseñanzas, y esas enseñanzas nos siguen iluminando y no se apagaron. Ese es el significado en este día tan especial de prender una vela. Y obviamente, como lo dije, no hay ninguna diferencia dándole el sentido verdadero, prenderla en la casa. Lo importante es, recuerdo a mi ser querido toda la luz que me dejó y cómo me sigue iluminando, y que esa luz vaya creciendo y que Él se siga elevando en el cielo. Otra de las prácticas que se llevan a cabo en estos días, de hecho lo hacemos en Selijot de vísperas de Rosh Hashanah, antes de Kippur, es el famoso Atarat Nedarim. Lo llamamos la Atará. ¿Qué significa Atarat Nedarim? La cancelación de promesas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la cancelación de promesas? Porque para la Torá, para Dios, para nuestra religión, la palabra de la persona es sagrada, tiene muchísima importancia. A veces nosotros decimos, bueno, el aire es gratis y por eso uno puede hablar y decir lo que sea, pero no. Cuando uno dio una palabra de algo, se comprometió a algo, tiene obligación de cumplirlo, pero no siempre lo hacemos. Muchas veces decimos, bueno, voy mañana, te pago esto, lo otro, y después ya nos olvidamos, decimos, ya, se la llevó el viento la palabra. Pero no, le tenemos que pedir perdón a Dios por todo lo que sacamos de nuestras bocas y no cumplimos. O hay veces dijimos algo negativo, una maldición, una palabra negativa, que es un error muy grande, tiene mucha fuerza la palabra. En eso somos superiores a las demás creaciones. Además de la inteligencia, el animal no puede expresarse. Nosotros como seres humanos tenemos ese poder de la palabra, que con ese poder hacemos todo. Sin la palabra no podríamos construir nada ni hacer nada. Entonces, antes de llegar a pedirle a Dios, que es con la palabra, de llegar a prometer cosas, me voy a superar, tenemos que tener crédito de nuestras palabras. Si me la pasé diciendo muchísimas cosas y nunca la cumplí, entonces ahorita vienes a prometer cosas, a decir que te vas a superar, a pedirme, pues no tienes crédito en tu palabra. Antes de comenzar este día tan sagrado, hacemos Atarat Nedarim.
pedimos que Dios nos perdone por eso, cancelamos las promesas que no pudimos cumplir para tener credibilidad y para que nuestra palabra valga. Por eso tiene mucha importancia. Ese es el concepto de Atah Nedarim. Y de hecho, comenzamos Kippur, el día más sagrado, ¿con qué rezo? Con el famoso Kal Nidre. A ratito lo voy a explicar qué es el Kal Nidre. Pero ¿qué significa Kal Nidre? También es cancelar las promesas. ¿Por qué le damos tanta importancia en la noche de Kippur? En un momento lo voy a explicar. Pero también es la misma idea. Antes de comenzar el rezo, antes de comenzar a hablar y a pedir y a prometer, primero tengo que corregir mis errores que cometí con la palabra. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן לא נדרים ולא שבועות ולא קונמות ולא איסורים ולא חרמים, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה, כשם שהזכירו והתירו לכם בדי שמטה, כך יסכימו ויתירו לכם בדי שמעלה. ושם עמכם, רחתכם וכופה. תזכו לשנים רבות כתיבה וחתימה. Otra de las costumbres que se llevan a cabo vísperas de Kippur es sumergirse en la tevilá, en una mikve, que en ese día en particular es algo muy importante. Este año tal vez muchos no puedan llevarlo a cabo por la pandemia. De todos modos, está indicado de que si uno se para bajo la ducha y la deja prendida como unos minutos, es lo equivalente a sumergirse en la tevilá, nada más por esta ocasión. Pero ok, esa es la forma externa, práctica, ¿no?, de cómo se debe hacer. Pero ¿cuál es el significado? Tiene muchos significados profundos, el concepto de la pureza, del agua, pero en particular en estos días o antes de Kippur tiene un significado muy especial. ¿Cómo nacemos? El feto estaba inmerso en el vientre de su mamá en aguas y ahí comienza su vida. Nosotros nos estamos renovando, nos sumergimos también en el agua como antes de nacer y salimos y empezamos una nueva vida. Es como renacer, porque somos personas ahorita diferentes. Vamos a empezar a ser una persona totalmente diferente a la que fui antes de Kippur. Como está escrito en la misma Torah, dice: Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Este día los expiará para purificarlos de todos los pecados frente a Dios. Es como nos sumergimos en ese día en una tevilá y salimos puros. Entonces también lo hacemos antes, físicamente, en las aguas, nos sumergimos y renacemos como el feto renace después de estar en las aguas. En vísperas de Kippur acostumbramos a decir minjá temprano, no como cualquier Shabbat o fiesta que vamos al templo y decimos minjá y nos seguimos con Arvit, sino decimos primero minjá, después vamos a las casas, comemos la comida que se llama Seudat HaMafseket antes del ayuno y regresamos al rezo, al Ejá-Kelí, el rezo de Arvit en el templo. Pero en este rezo de Minjá en particular se le agrega al final del rezo también lo que es Vidui, que es una confesión y pedir perdón a Dios. Nuestros sabios establecieron que aparte que todo el día de Kippur vamos a estar pidiéndole perdón y rezando, pero para asegurarnos de que antes de Kippur también, por cualquier inconveniente que uno se sienta mal y no pueda, ya nos aseguramos y ya le pedimos perdón a Dios antes también de empezar Kippur. Y también existe la tradición, aunque no es una obligación, una ley, de que decimos ese rezo de Minjá con el tefilim. Eso es un detalle bonito, no es obligatorio, porque como el otro día no nos vamos a poner tefilim para acumular un mérito más de ponernos el tefilim, que es un rezo muy especial, esa minjá, entonces lo hacemos con vidú y con esa confesión y con el tefilim. Y el texto de minjá está en los mismos mahzorim de Kippur, no es
en el Sidur de todos los días, sino en el Mahzor de Kippur. Y reitero, es lo mismo, si uno no pudo decirlo ahorita en el templo por las circunstancias, lo puede decir en la casa con la misma concentración. Una tradición muy bonita y costumbre que tenemos es que antes de comenzar Kippur, antes que comience el ayuno, después de la cena, antes del ayuno, se acostumbra a bendecir a nuestros hijos. Una bendición que tiene que salir de lo más profundo del corazón, con todo ese cariño que le tenemos a nuestros hijos, y se acostumbra a decir Yevaraj Hashem Vishmereja, la famosa bendición que dan los Kohanim, que Dios te bendiga, te proteja. Y hay un texto que está en los Mahzorim, un texto amplio de una bendición específica que se le da en esa ocasión a los hijos. Y es la oportunidad también, cuando uno está bendiciendo, de motivarlos a que pidan perdón a los padres. Siempre es inevitable, con todo el cariño que hay de ambas partes, pero es inevitable que a veces los hijos llegan a hacer enojar a sus padres, y sabemos la importancia que tiene, que es uno de los 10 mandamientos, el respeto a los padres. Por eso antes de Kippur hay que enseñarles a que pidan perdón, y obviamente que los papás los vamos a perdonar de todo corazón. Entonces le damos esa bendición más el perdón y le pedimos a Dios, así como nosotros queremos tanto a nuestros hijos y los estamos bendiciendo y deseando lo mejor de todo corazón, así también tú, que eres nuestro Padre, bendícenos de todo corazón y mándanos lo mejor. Uno de los momentos más emotivos y significativos de Kippur es el comienzo, cuando comenzamos a recitar el Kal Nidre. Pero antes de recitar el Kal Nidre, tenemos también la costumbre de hacer un llamado al Kahal, a la congregación, con estas palabras, unas palabras muy concretas, muy pequeñas, pero que encierran lo medular de Kippur. El llamado es, decimos, Rabotai Timhalu Zelazeh. Decimos, Rabotai, nos dijimos al público, perdónense unos a los otros, y la costumbre es que la gente responda, Mahalnu, perdonamos. Muchas veces se hace muy superficial, ¿ok? Hicimos ese llamado, la gente respondió porque es la tradición, perdonamos. Pero ¿por qué dije que es lo medular de Kippur? ¿Qué es Kippur? Yom HaKippurim, el día de la expiación, donde Dios puede expiar todos nuestros errores y purificarnos y empezar de vuelta como nuevos. Pero para eso tenemos que pedir perdón a Dios. Pero es conocido el dicho, antes de pedir perdón a Dios, primero tenemos que pedir perdón al prójimo, corregir nuestros errores del hombre al prójimo. Dios nos dice, no vengan conmigo a pedir perdón, sino pidieron antes perdón a sus compañeros. ¿Por qué? Todos somos hijos de Dios. Dios nos quiere a todos por igual. Y cuando uno le hace daño al otro, le estamos haciendo daño al Hijo de Dios. ¿Cómo nos sentimos como padres cuando se pelean nuestros hijos? A ver, ¿podemos escoger de los dedos a cuál queremos más? Es una herida profunda. O si llega alguien externo y le hace daño a un hijo mío. La verdad, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en lo mismo, que podemos ser tolerantes. Todos podemos ser muy tolerantes con nosotros, pero nadie sería tolerante cuando le hace uno daño, cuando alguien le hace daño a su hijo. Yo puedo ser la persona más tolerante, pero no toleraría que a mi hijo le hagan daño. El mismo concepto lo dice Dios. Dice Dios, yo tolero si tú cometes una falta hacia mí, te perdono, pero no puedo tolerar que a mi hijo le hagas daño a otra persona. Por eso, antes de venir a pedirme perdón, ve a corregir los errores al prójimo. Ese es el famoso concepto que dicen a veces golpe de pecho, ¿no? Uno es un santo y le pide perdón a Dios y llora y reza y ahí estafó a medio mundo y se cree un santo. No, para Dios eso no es un santo.
No es nada más pedir perdón, tienes que reparar el daño que le hiciste al prójimo. Primero, regrésale lo robado, lo que le debes. Si lo avergonzaste, ve y de verdad, de corazón, pídele perdón. Ya hiciste eso, el primer paso, el más importante. Y ahorita ven, dice Dios conmigo, yo te voy a perdonar mi parte. Y a veces la gente cree que eso no es religión, eso son ética social. Es decir, no hacer sentir mal a alguien, comportarme éticamente en el comercio, esos son valores universales que no tienen que ver con la religión. Son los fundamentos más importantes que la religión. Y además hay algo curioso aquí. Dice, no, pero yo no le pequé a Dios, yo cuidé Shabbat, cuidé Kasher, nada más le pequé, le robé al otro. Recordemos que si yo le robé a alguien, estoy cometiendo doble pecado. Le pequé al prójimo y también a Dios. Si Dios me dice no robar, entonces también así como comer taref, no comer kasher o violar Shabbat es pecarle a Dios, también robar es pecarle a Dios y al prójimo. Entonces es doble pecado. Y cuando le pequé a Dios es uno solo. Entonces está mucho más grave. Entonces primero tenemos que corregir eso y después a Dios. Por eso antes de comenzar Canlide, antes de comenzar con Kippur, primero hacemos ese llamado que se perdonen unos a los otros. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿pero cómo puedo perdonar al otro después de lo que me hizo? Lo que me hizo no tiene perdón. Me avergonzó, me dijo, y un sinfín. No voy a entrar en los detalles. Y aquí aplica uno de los fundamentos importantes que mencioné antes sobre uno mismo. Hay que saber diferenciar, separar entre la acción y la persona. Sí, efectivamente puede ser que el otro cometió un error muy grave, pero eso no lo hace una mala persona. Porque todos sabemos, así como nos justificamos a nosotros en nuestras acciones, y a veces pretendemos que el otro nos juzgue para bien, estaba de mal humor en ese momento, tú no sabes los problemas familiares que tuve, por eso estaba enojado, por eso reaccioné así, y después, pero sabemos, yo me conozco, sé que no soy una mala persona. ¿Y por qué no usas esa misma vara para medir al otro? ¿Por qué si crees que si el otro se equivocó y no te saludó o te dijo algo que dice que es una mala persona? Pudo cometer una mala acción, pero sepáralo entre la persona. No les guardes rencor y odio. Y aprende a ser tolerante como eres tolerante contigo mismo. Pero aquí le quiero agregar una idea también muy importante, porque sé y estoy muy consciente que es muy difícil a veces perdonar. Hay ciertas cosas que hieren muchísimo y a uno le cuesta mucho perdonar. Al margen, uno en primer lugar lo tiene que hacer por uno mismo, porque cuando vive con ese rencor no puede vivir con paz. Antes de perdonar al otro, se está ayudando a uno mismo cuando está perdonando. Vean los niños, un ejemplo, la espontaneidad. Vean la diferencia de un niño a un adulto. Vean dos hermanitos o dos amigos, se pelearon, se pegaron y después de 10 minutos están jugando felices. Pero un adulto, me hicieron algo, a veces pasan 10 años y sigo guardando rencor y no se habla. ¿Cuál es la diferencia? Los niños tienen una capacidad muy especial. Ellos escogen a ser felices al que tener razón. Porque, ok, ahorita dejo de jugar como amigo, estoy enojado, pero estoy amargado. Me olvido y sigo jugando y soy feliz. El adulto, lamentablemente, escogemos tener razón. Él me hizo y estaba equivocado y yo tengo razón y prefiero tener la razón a ser feliz y relajarme y quitarme ese rencor y ese odio que no me deja dormir en paz o vivir en paz. Pero hay otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y esa es la llave para que de verdad se aplique el concepto ya mencionado, que este día nos sumergimos en este día y salimos puros y Dios nos perdona de todo. Le estamos pidiendo a Dios que deje de lado nuestros errores, que nos mande bendiciones, todo. Tú me pides ayuda a Dios. Dice, Dios, ayúdame.
Si tú ayudas a los demás, dices, bueno, como tú ayudas, yo te voy a pagar con la misma moneda y te voy a ayudar. Justamente este concepto lo aprendemos en la Torá cuando Moshe, después que el pueblo de Israel cometió un grave error, que fue el becerro de oro, idolatrar, después de todos los milagros que Dios les mandó, y pide que los perdone, Dios le dice, Salahti kidvareja, otorgué el perdón acorde a tus palabras, a tu petición. Ahí está insinuado, Salahti, perdoné kidvareja, como tus palabras. ¿Qué significa? Como tú lo hiciste, como tú lo haces, como tus palabras, yo lo hago contigo. Si tú perdonas, yo te perdono. Tú juzgas para bien, yo te juzgo para bien. Tú ayudas, yo te ayudo. Y además que existe ese concepto que Dios siempre paga con la misma moneda. Entonces es suficiente este argumento. Si llegamos en el día de Kippur y le pedimos a Dios que quite todas las cosas malas, que nos mande Parnasá Tová, nos mande sustento, salud, y pedimos cosas extras y que nos dé, tú también hazlo. Pero en conclusión a todo lo que acabo de explicar de la importancia que tiene el pedir perdón y el saber perdonar. Pero un punto muy importante que quiero hacer énfasis, hay que hacerlo auténticamente. Porque estamos acostumbrados, es una tradición, se hizo también antes de Kippur. Oye, ¿me perdonas? Sí, sí te perdono. Ah, por cierto, sí, perdóname si te dice algo. No, eso no es pedir perdón. Pedir perdón es una reflexión y decir, recordar particularmente. Oye, me acuerdo que en esa reunión dijo una palabra ofensiva y lo hice sentir mal. Y pensar y sentir, ¿cómo se habrá sentido? Si me lo hubiesen hecho a mí, sentir el dolor del otro, la pena, el daño, y cuando uno de verdad lo siente y le habla de todo corazón y decir, de verdad lo siento, sé que te ofendí, te hice sentir mal, te pido de favor, estoy consciente que cometí un error y te pido de favor, discúlpame, jamás lo volvería a hacer, fue un momento de debilidad, un momento que no hice conciencia, ahí es donde el otro lo va a recibir de verdad, que le está pidiendo perdón. Lo que sale del corazón llega al corazón y también lo va a perdonar. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, מי יזכר